¿Cuál ha sido el impacto psicosocial de las elecciones anticipadas en Ecuador? Lo analizaremos hoy día. El objetivo fundamental ha sido la población. Y la población de Ecuador se encuentra viviendo lo que se llama el miedo, el terror, en esta guerra del narcotráfico que es la que se está desencadenando y que la estamos viviendo en las calles, puertos, prisiones y todo. Al mismo tiempo es una elección en la cual hay el papel de los candidatos, el papel de los medios y el sistema electoral. Si hablamos del sistema electoral, sabemos que son elecciones anticipadas, que lo más importante se producen porque hay una incapacidad del gobierno de Guillermo Lasso, porque hay una corrupción dentro del gobierno de Guillermo Lasso, y esto se produjo porque los banqueros trataron de recuperar el poder que habían perdido en el año 2006, cuando llegó al poder Rafael Correa. Hasta el año 2006, los banqueros, que eran los dueños de este país, desde la segunda mitad del siglo XX, junto con los terratenientes de la sierra, especialmente, y de la costa, los agroexportadores, se vieron enfrentados a una crisis bancaria, y esa crisis bancaria produjo el fin de la moneda, la ola migratoria, el fraude bancario más grande de la historia de Ecuador. Guillermo Lasso trató de reivindicar la imagen de los banqueros y de la banca ecuatoriana, que cobra intereses altísimos en dólares. Estamos hablando del 18 al 24%, más gastos judiciales y intereses por mora, lo que hace que este país, completamente endeudado, no solamente con la banca, sino con los comercios que venden todo, hace que el país se haya convertido en una población endeudada. Lo que ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso es convertir a los ecuatorianos en endeudores, no solamente deudores de la banca internacional, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, sino que además de la banca nacional y de los importadores. Ellos son los que han logrado convertir a todos los ecuatorianos en deudores. A esto se suma que el Estado ecuatoriano ha convertido también a todos los ecuatorianos en deudores de los servicios eléctricos, los servicios de agua, los servicios de alcantarillado, los servicios de limpieza, los impuestos prediales, los impuestos del IVA, en fin, nos ha convertido a los ecuatorianos en deudores. Esta desesperación de saberse deudor y no tener con qué pagar es lo que ha forzado a esta ola migratoria, la primera ola migratoria del siglo XXI, en la que salen niños. Porque las olas migratorias, la primera que tuvimos en el siglo XX, en el año 2000, fue una gran migración masiva de mujeres, sobre todo a Italia y a España. En cambio, en la ola migratoria que tenemos ahora, es una migración de familias enteras y hasta niños en el vientre materno. Algo inaudito, algo imposible de creer, que el país que tenga la mayor biodiversidad y la mayor producción, y que exporta alimentos, que produce y abastece de alimentos al mundo, banano, camarón, pescado, estamos hablando de frutas, estamos hablando de mango, estamos hablando de cacao, es decir, abastece de alimentos al mundo, y alimentos de alto valor nutritivo, sea el país con la mayor desnutrición de los Andes, junto con Bolivia, y al mismo tiempo sea el país que fuerza a su población a emigrar debido a que no tiene dinero para comprar la comida. Increíble. En casa de herrero, cuchillo de palo.
Estas elecciones anticipadas han tenido toda una trama, porque los electores que querían votar en el extranjero no lo pudieron hacer. Eso impidió que Rafael Correa, a través de Luisa González, que es su candidata, volviera al poder en una sola ronda, en una sola vuelta. El voto en el extranjero, el anular el voto en el extranjero mediante una maniobra tecnológica que impidió a los votantes ecuatorianos en el extranjero, más de 400,000, votar, con lo cual se hubiera definido tranquilamente las elecciones de Ecuador en una sola ronda. Pero estamos ahora en esta segunda ronda donde nosotros tenemos que elegir entre dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, y los que están en el extranjero tienen que, además de que elegir entre los dos candidatos, tienen que elegir asambleístas. Por supuesto, esto significa que la Asamblea Nacional va a tener inclusive más del movimiento de Rafael Correa, que se llama Revolución Ciudadana, porque en el extranjero solamente el nombre de Correa tiene presencia, tiene historia, la gente no olvida. Y muchos son migrantes ecuatorianos que fueron a estudiar en las mejores universidades del mundo y que no pudieron regresar al país porque en la época de Lenín Moreno desaparecieron los empleos públicos. Se quiso reducir el tamaño del Estado, y esta tendencia a reducir el tamaño del Estado, a quitar empleos públicos, a reducir la inversión del Estado, la continuó Guillermo Lasso. Entonces esos profesionales no podían venir a trabajar aquí en ministerios, en la protección de áreas protegidas, en la salud, en la educación, en las universidades. No, porque las universidades estatales estaban cortas de presupuesto, les habían quitado el presupuesto. El segundo problema que tenemos es el problema de los medios. Es una campaña en la que las redes sociales aparecen como otro de los recursos electorales importantísimos, y al mismo tiempo los medios tradicionales. Pero los medios tradicionales se encuentran en propiedad del Estado, lo que son los medios incautados, 3 canales de televisión de los 6 más importantes, y el restante se encuentra en manos de la banca. Nuevamente, la banca ha logrado recuperar canales como Teleamazonas, y la banca, los ricos de Guayaquil, han logrado recuperar o establecer a Teleamazonas, a Ecuador, a Ecuavisa. Es el canal de los ricos del Ecuador, especialmente de los ricos de Guayaquil. ¿Cuál es entonces la situación de los medios? Los medios han hecho campaña a favor de Álvaro Noboa, de su hijo y de su familia, porque el candidato Álvaro Noboa no representa a él representa a su familia, a su papá, el Álvaro Noboa, a su empresa, la más importante empresa mundial de exportación de banano, que exporta una que se llama Bonita Banana, competidora de Dole, que exporta también bananas de Ecuador. Ellos estuvieron ya implicados en el gobierno de Guillermo Lasso, pues el ministro de Agricultura de Guillermo Lasso había sido el gerente de la empresa Noboa. La empresa Noboa, los terratenientes, esta familia que se considera dueña de Ecuador, ya puso presidente a León Febres Cordero. Más tarde, Álvaro Noboa participó en 5 elecciones que las perdió, pero estuvo finalista en algunas de ellas, y ahora su hijo es también finalista, y en la campaña electoral incluye a su mujer, a su mamá
y a la avena Quaker, que es la empresa con la cual Álvaro Noboa compraba los votos en las campañas anteriores. Entonces, en estas elecciones donde hay el asesinato de un candidato, donde por primera vez en América Latina los candidatos tienen que ir con chaleco antibalas a hacer su campaña electoral, donde la custodia policial se vuelve increíble, donde los individuos que asesinan al candidato presidencial son transportados de una cárcel en Quito a una cárcel en Guayaquil, donde están los capos de las diferentes mafias del Ecuador, y allí los matan. A 6 de ellos, y uno lo matan en Latacunga, bajo la custodia de la policía de prisiones, de seguridad del Ministerio de Gobierno, del Ministerio inclusive de Defensa, porque el Ministerio de Defensa custodia los alrededores de estas prisiones. Porque en el Ecuador hemos tenido la mayor ola de asesinatos en prisiones de todo el continente americano. En un solo día se han matado 100 personas en la penitenciaría del litoral. Y todavía más se ha jugado fútbol con la cabeza de estos asesinados. Ha habido todo tipo de crueldad. Entonces, ante la increíble cantidad de muertos que hay todos los días en los puertos, en las calles, en las ciudades, especialmente del litoral ecuatoriano, donde están los puertos, y estos puertos ahora son sitios de disputa entre los 3 carteles: el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez y los carteles europeos. Y esta guerra de carteles internacional, transnacional, donde los narcotraficantes pagan a los sicarios y a los que transportan la droga no con dinero, les pagan con droga, y estos a su vez tienen que revender la droga en las calles y lugares y parques y ciudades de este país. Han creado territorios, y estos territorios, para poder comprar la droga que la van a revender, estos carteles utilizan el chantaje, la extorsión. Entonces, con el dinero de las extorsiones compran la droga, y con el dinero de la droga se compensan los sicarios, los transportistas, etcétera, etcétera, que les venden a estas bandas de narcotraficantes ecuatorianos, de extorsionistas, de sicarios. Así es como se ha llegado a la corrupción más brutal jamás vista. Una corrupción que implica que la justicia de Ecuador, que ya era la peor justicia de América Latina, ahora ya no hay ninguna duda. Desde la fiscal hasta el juez más miserable de cualquier pueblo están involucrados, porque la fiscal, en lugar de perseguir a los delincuentes, se dedicó a perseguir a los adversarios políticos del gobernante de turno, y especialmente a Rafael Correa y a los correístas. Pretendió también involucrar o perseguir a Lenín Moreno, pero ese juicio ahí quedó pasmado. También pretendió juzgar al actual presidente de la República por el caso que se llama Gran Padrino y el asesinato de un individuo que se llama Cherres, que era aliado del cuñado del presidente, y era al mismo tiempo el que ponía ministros de Agricultura, y era al mismo tiempo el individuo que ponía o que influía en el envío de las cajas de ganado, de banano, de productos agropecuarios en barcos, y estaban vinculados con la mafia albanesa.
Con este problema, nosotros entonces ya tenemos la idea de lo que pasa con los candidatos. A su vez, Luisa González es una candidata manabita leal a Rafael Correa, porque el anterior candidato, el que estaba por Rafael Correa, ante la presión de los medios y la presión del sistema, se volvió un traidor, un flojo, un cobarde. Y dijo, no, yo soy libre, no tengo nada que ver con Rafael Correa, cuando ya clasificó a la primera ronda. Y no voy a gobernar con Rafael Correa. Y Rafael Correa simplemente le quitó el apoyo y ahí se acabó el que es ahorita candidato a vicepresidente con Luisa González. ¿Por qué? Porque era otro traidor más. Porque el problema de Rafael Correa es que creó el Partido de los Traidores, que se llamaba Alianza País. Y a él, que es una luz en esta noche neoliberal, se le pegan todos los traidores, los corruptos, los hijos de puta, los malvados. Atrae a los malos y desgraciadamente durante esos 10 años que estuvo en el poder terminó corrompiendo a los buenos. Esperamos que esta vez Rafael Correa no se haya equivocado, que haya puesto a una mujer y que esa mujer no sea una traidora más. Muchas gracias.